Última iglesia a quien Dios le hace ver la condición espiritual, la condición de pecado en la cual está. Esa es la última iglesia, y en el último versículo, en el versículo 19, si podemos pasar al 19, le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es decir, es una iglesia no que Dios odia, no que Dios ha dejado de amar. Escuche, lea lo que dice la palabra: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra que le hace ver es: sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es lo que le hace ver? Que ha perdido el rumbo, que ha perdido el camino, la dirección, el enfoque correcto. Ya le voy a enseñar lo que quiere decir arrepentimiento. Esta iglesia es una iglesia que Dios ama, que Dios está reprendiendo y que Dios está castigando por causa del pecado. ¿Qué es lo que está pasando entonces hoy? Dios está trayendo castigo. Dios está reprendiendo a una parte de la iglesia que está dormida, que está tibia, que hace las cosas mecánicamente, que tiene una pata en el mundo, otra pata en la iglesia, que sirven a Dios cuando quieren, cuando sienten, cuando les da la gana, sirven a Dios en adulterio, en fornicación, sirven a Dios con pecado. Esa es la iglesia a la cual Dios está amonestando, reprendiendo, y Dios le hace ver que la está reprendiendo y la está castigando porque la ama. Entonces el castigo y la reprensión viene sobre los que le aman. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Esa es la razón número uno por la que el sacudimiento ha llegado. Porque la iglesia perdió la dirección, la iglesia perdió el enfoque, la iglesia dejó a Dios, dejó su primer amor. La iglesia perdió el propósito de su llamado en la tierra. Entonces por esa parte de la iglesia es que Dios está trayendo un sacudimiento. Número dos, ¿por qué más? Porque dejó de predicar la verdad. Porque ya solo se habla lo que la gente quiere oír. Lo voy a repetir. Hoy en día tenemos cristianos que llegan a las iglesias y les ofende el mensaje de que los confronta. Cuando aquí dice: yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Cómo así? Que si tú estás en un lugar donde se te ama, vas a ser reprendido, vas a ser castigado. ¿Cómo así, pastor? Si tú estás, en este momento me estoy dirigiendo a los cristianos. Si tú estás en una iglesia donde solo se te pasa la mano, donde solo se te dice: oh, siervo, qué bueno, qué ungido, qué poderoso, qué gran hombre de Dios es, qué gran mujer de Dios es. Nadie es como usted. Cuando usted está en un lugar donde solo le pasan la mano, le soban el orgullo, le soban el ego y nunca lo reprenden ni lo castigan, usted está en una iglesia llamada la Odisea. Por eso es que Dios ha traído este sacudimiento mundial, porque una parte de la iglesia dejó de predicar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que aman? Aman el dinero, aman la posición, aman la comodidad, aman los títulos, aman que nunca se les exhorte, aman que se les sobe el ego. Ahora la gente está buscando iglesias, no donde son reprendidos y castigados por su estilo de vida. Están buscando iglesias donde les toleren el pecado, donde les tapen la sinvergüenzada, donde no se les habla la verdad. Dice el Apocalipsis 3:19, Dios está, el ángel de Jehová, el ángel de Dios a esa iglesia, le dice: yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. Ay, usted por eso cambia de canal. A mí ese pastor me cae mal. ¿Por qué te caigo mal? Porque te confronta en la palabra. Porque no te sobo la sinvergüenza en la que vives. Porque no te gusta que te digan que estás en adulterio y que tienes que dejar a la querida y consagrarte en santidad. ¿Sabes qué?
a Herodes y a la mujer de Herodes, que por cierto era la mujer de su hermano, era su cuñada, a la que le había quitado la mujer a su propio hermano, cuando Juan el Bautista fue y le dijo: arrepiéntete, porque estás en pecado. Yo lo estoy parafraseando. Porque la mujer que tienes es tu cuñada, es la mujer de tu hermano. ¿Sabe qué pasó con esa mujer? Se ofendió, se molestó, como decimos nosotros en el buen catrazo, se encachimbó la vieja. Se encachimbó la vieja porque le dijo que se había ido con el cuñado, que estaba viviendo con el cuñado. La vieja dijo, le pidió a Herodes: córtale la cabeza a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no le gustó a la sinvergüenza que fuera confrontada. Hoy a la gente dice: no, Dios es un Dios de amor. Es que la gente, el cristiano acomodado, está buscando que se le predique lo que él quiere oír. En esta iglesia no se te predica lo que tú quieres oír. En esta iglesia Dios te va a hablar lo que tú necesitas oír. Lo que tú necesitas es cuando estás viviendo tibio. Dice el Señor: no eres ni frío ni eres caliente, eres tibio. Te vomitaré de mi boca. Me provoca asco tu condición de vida, tu forma de vida, tu estilo de vida. Me provoca que yo te vomite, me provoca asco. Arrepiéntete. Le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a los cristianos, a una parte de los cristianos que se fueron a vivir cómodos, que dejaron de confrontar el pecado para hablar solo de palabra y de positivismo. Cambiaste la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, en el peluche de Barney, por quedar bien con los hombres, porque estás como Saúl, agradando al pueblo y no a Dios. Por eso Dios te está sacudiendo, iglesia de la Odisea, pastor de la Odisea, apóstol de la Odisea. Dios te está sacudiendo y está sacudiendo esa iglesia porque dejaron de agradar a Dios y se enfocaron en agradar hombres. Por eso Dios le dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué más está pasando este sacudimiento, pastor? Está pasando porque Dios ha visto que el carácter de los hombres, ha llegado a la plenitud, ha llegado al nivel más malvado, más perverso. Eso es lo que ha pasado. Ha pasado que hoy, y lo dije la semana pasada y lo voy a aclarar, yo no estoy a favor de que se golpee y se maltrate los animalitos. No estoy de acuerdo. Pero hoy en día hay muchos de ustedes que me están viendo que les duele más cuando a un perro aguanta hambre que cuando un niño se muere de hambre. A muchos de ustedes les duele más cuando a un perro lo maltratan que el maltrato de un padre a un hijo, o de un hombre a su esposa, o de la esposa a un hombre, o de la esposa que se va por irse con otro hombre, o al hombre que deja a su familia por irse con otra mujer. Eso ha hecho que el hombre provoque que el juicio y el sacudimiento de Dios llegue a la tierra. Ya le dije, número 1 es por la iglesia, número 2 es por la maldad de los hombres, de los que no tienen a Cristo, de los que le han dado la espalda a Dios, de los que han negado a Dios. Vamos a leer lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo, la traducción en el lenguaje actual dice: debes saber también que en los últimos días, ¿cuáles tiempos estamos viviendo? Estos son los últimos tiempos, estos son los últimos días. Antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Versículo 2. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Usted va identificando el carácter suyo, el carácter de la gente en este tiempo. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás. Y odiarán todo lo que es bueno. Hay una traducción que dice: odiarán todas las cosas de Dios.
que dice no se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar en vez de obedecer a Dios. Escuche bien lo que dice la traducción en el lenguaje actual en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 4. En vez de obedecer a Dios, solo harán los que les venga en gana. Usted ha escuchado esta frase. ¿Y qué le importa a ese pastor si yo puedo hacer con mi vida lo que me venga en gana? Bueno, ahí está. Por eso Dios te está sacudiendo. Por eso los juicios de Dios han llegado a la tierra. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer con tu vida lo que te venga en gana. ¿Y sabes qué? Tu vida no es tuya. Tu vida Dios te la dio. Y te la dio para que cumplas un propósito. Te la dio para que cumplas una asignación. Y no para que vivas diciendo que tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la regalada gana. Estás equivocado. Por eso el juicio de Dios está llegando a tu casa. Está llegando a tu vida. Oh, si terebekira rabanderekea. Padre, ¿qué dice en el versículo? ¿Qué dice en el versículo 5, el último versículo? Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Miren lo que dice. ¿Qué es lo que ha pasado? El carácter de los hombres en los últimos tiempos ha llegado a lo más perverso, a lo más malvado. No le duele más que un perro sea atropellado por un carro. Repito, no estoy de acuerdo, no estoy a favor de que a los animales se les maltrate, pero hoy nos duele más un perro que es golpeado por alguien que por un niño que es abortado por una mujer. Hoy nos duele más eso. Escuche, estamos encerrados en nuestras casas, llenos de miedo por un virus que no vemos, por un virus que ni siquiera de repente sabemos cuál es de verdad, cómo lo hemos experimentado, no lo hemos sentido, y estamos en nuestras casas encerrados, llenos de miedo. Pero no tenemos temor de ofender a Dios. Pero no tenemos temor de vivir sin Dios y separados de Dios. Mire cómo está el mundo. Dice ahí, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. ¿Por qué ha llegado este sacudimiento? Ha llegado porque el carácter de los hombres se ha perdido. Se ha degenerado. El carácter de los hombres se ha vuelto como el hombre, los seres humanos nos estamos comportando irracionalmente en la tierra. Por eso ha llegado el sacudimiento. Pero ¿cuál es el propósito entonces, pastor? ¿Cuál es el propósito de este sacudimiento? Todos sabemos que hay una pandemia no natural. Todos sabemos que estamos en una cuarentena en el mundo. Todos. Muy pocos países en las naciones no están en cuarentena, pero la mayoría de las naciones estamos encerrados en cuarentena por ese virus corona. ¿Por qué eso está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un sacudimiento. ¿Por qué es el sacudimiento? Por la tibieza, por la iglesia complace hombres, agrada hombres, que Dios los llamó, pero se enfocaron en agradar hombres y no en cumplir el propósito de Dios. Por eso, y por el carácter de la humanidad, de aquellos que no tienen a Dios, de aquellos que le han dado la espalda a Dios, aquellos que dicen yo no necesito congregarme, aquellos que dicen yo no necesito ir a la iglesia, aquellos que dicen yo en mi casa. Bueno, si tú no necesitas de congregarte, entonces tú eres superior a Jesús, porque Jesús sí necesitaba ir a la sinagoga, Jesús sí necesitaba ir al templo, pero como tú eres superior a Jesús, por eso necesita ser sacudido. Hay gente que hoy desea la iglesia. Hay gente que venía a la iglesia y venía así como de mala gana. Hoy dicen, ay, me hace falta mi iglesia. Hoy sí, ¿verdad? ¿Por qué el sacudimiento tiene que llegar? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A qué Dios nos quiere llevar? Dios nos quiere llevar a un arrepentimiento. ¿Qué le dijo a la iglesia de la Odisea? Sé celosa, arrepiéntete. ¿Qué le está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere, pastor? ¿Cuál es el propósito de esto? Dios quiere que nos volvamos a Él.
Ese es el propósito por el cual Dios ha traído este sacudimiento. Porque nos habíamos apartado, nos habíamos olvidado, le habíamos dado la espalda a Dios, nos estábamos volviendo incrédulos. Y hoy hasta el hombre más incrédulo, hoy los gobernantes más malvados, hoy las naciones más malvadas, donde se aprobó el aborto, donde se aprobó los matrimonios homosexuales, hoy esos presidentes, esas autoridades, esos gobernantes, cuando vieron que se les fue de la mano esta situación, dijeron muchos de ellos: es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de volver a la oración. Si no es así, no nos volvemos, porque dice Oseas 5:15, dice la palabra, dice: me voy a apartar, me voy a hacer a un lado, los voy a dejar. Pero dice: en su angustia me buscarán. En medio de la crisis volverán a mí, me buscarán. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Cuando está en una crisis se vuelve a Dios. Cuando está en una crisis quiere buscar a Dios. Y eso es lo que ha pasado. Aquí está. Dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Escucha lo que Dios dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué Dios está haciendo ver? Dios está haciendo ver cuando empiece y traiga el sacudimiento, venga la crisis, venga la angustia, venga el sacudimiento, ahí me van a buscar, ahí van a volverse a mí. Eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos a Él. Dios no es ese Dios que yo conozco. Bueno, el Dios de la Biblia es un Dios de juicio, es un Dios que, como dice Apocalipsis 3:19, es un Dios que trae juicio. Apocalipsis 3:19, que dice: yo castigo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces Dios sí trae juicio, Dios sí reprende, Dios sí castiga. Y hay en hebreo dice: azota. Dios también da unos cuantos azotes cuando lo necesitamos. Ese es un padre bueno. Ese es un padre que ama. Nos hemos quedado solamente con la parte de que Dios es amor, porque es la parte que nos conviene. Pero Dios no solo es amor, Dios es también justicia, Dios es juicio, Dios reprende, Dios castiga, Dios disciplina, Dios azota. Dios hace que cuando nosotros perdamos el rumbo en nuestra vida, nos ubica en la posición que tenemos que estar. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer? Dios está queriendo traer arrepentimiento verdadero y una conversión verdadera. ¿Qué es arrepentimiento, pastor? Arrepentimiento es un cambio de dirección. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de dirección. Le voy a poner este ejemplo. Vení, Wilmer, rapidito, corre ahí. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Arrepentimiento es cuando nosotros le damos la autorización para que Dios intervenga en nuestro corazón. Entonces, arrepentimiento es esto. Él iba camino Él ama, Él vive, Él permanece en adulterio, en fornicación, en ira, en chisme, en maldad, en aborto, en asesinato, en homicidio, en derramamiento. Él vive para pecar, para estar en maldad. Pero cuando se arrepiente, Él hace esto, da un giro de 180 grados. Eso es lo que habla, un cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le da la espalda al pecado, le da la espalda a la maldad, le da la espalda a lo que a Dios no le agrada y vive cara a cara con Dios. Camina y permanece con Dios cara a cara. Él vive así. Él antes estaba viviendo en pecado, antes iba agradando al diablo, agradando la carne, agradando la maldad, agradando y viviendo en iniquidad, en rebelión, en inmundicia delante de Dios. Dios estaba aquí, Él estaba dándole espalda a Dios. Él estaba dándole la espalda a Dios y estaba viviendo cara a cara con el pecado. Arrepentimiento es esto, cuando dice: yo no puedo vivir así. Entonces decide vivir cara a cara con Dios. ¿Y qué sucede ahora? Ahora le da la espalda al pecado.
ahora aborrece lo que antes practicaba. No sé si me entendieron. Le da la espalda al pecado y vive cara a cara con Dios. ¿Qué quiere decir? Que es perfecto, que ya no va a cometer errores, que ya no va a fallar. No. Pero vive a cuentas con Dios. No permanece en pecado. Alguien me hacía esta pregunta. Y si lo hago no es para exponerlo, porque no voy a ni mencionar el nombre. Le voy a poner el ejemplo. ¿Qué es lo que la gente piensa que es arrepentimiento? Escúcheme, pónganme atención. La gente piensa que arrepentimiento es esto. Llega la crisis, así como estábamos antes de esta pandemia. Estábamos dándole la espalda a Dios. Necesito, venite Cristian, rápido. Necesito que me ayudes acá. Te voy a poner de ejemplo de Dios para no ponerme yo. Y así yo poderme mover. Digamos que Él representa a Dios. Él está representando a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo estaba viviendo la humanidad? ¿Cómo estaba viviendo la iglesia? La iglesia, los cristianos, no todos. Un remanente estaba viviendo en fidelidad, en santidad, en obediencia, sirviendo a Dios. Pero una buena parte de la iglesia estaba dándole la espalda a Dios. Estaba sirviendo a Dios, diciendo que amaban a Dios, pero estaban dándole la espalda a Dios. Y estaban viviendo en pecado. La gente, los que no son cristianos, los que nunca han recibido a Jesús, los que se volvieron al mundo, al pecado, estaban viviendo cara a cara con el diablo, viviendo agradando al diablo, viviendo agradando al diablo en pecado, en maldad, en iniquidad, en rebeldía delante de Dios. Así estábamos. Pero hoy llegó la pandemia. Llegó el sacudimiento económico, la salud, la familia, la economía, la política, todo. Entonces hoy, pónganme atención, le damos la vuelta y decimos: Padre, te pido perdón, me arrepiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahora le da la espalda al pecado. Ahora le da la espalda al diablo, al mundo, a la carne, al pecado, a la maldad, a la iniquidad, a la rebelión. Y vive cara a cara con Dios. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de dirección. Ese es un cambio de manera de vivir. ¿Sí me entendieron? Quédense acá, no se me vayan. ¿Qué es lo que eso es lo que Dios está buscando? Cuando Él se arrepiente, le está diciendo a Dios: te autorizo, Dios, para que intervengas en mi vida, para que intervengas en mi corazón, para que intervengas en mi mente. Que el arrepentimiento autoriza. El arrepentimiento de la humanidad, el arrepentimiento de nosotros, le da la autoridad, la autorización a Dios para que Dios intervenga y cambie la vida de esta persona, cambie la manera de vivir de esta persona, le ayuden a cambiar su manera de vivir. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Nosotros decimos: todavía yo no estoy preparado para venir a Dios. Jamás lo estarás, querido amigo. Jamás estarás listo para venir a Dios. No, es que yo quiero dejar el pecado. Yo quiero dejar el adulterio. Yo quiero dejar las drogas. Es que yo quiero dejar los vicios. Es que yo quiero dejar la inmoralidad sexual. Es que yo quiero dejar el odio. Yo quiero dejar la falta de perdón. En tu fuerza no podrás. Pero cuando te arrepientes, le dice: Dios, ayúdame, te autorizo para que me ayudes. Te doy la autoridad para que entres a mi vida, sanes las heridas de mi corazón, me liberes de toda influencia, me laves con la sangre de tu Hijo Jesús. No sé si me estoy dando a entender. Eso es arrepentimiento, es apartarse, es darle la espalda a lo que le ofende a Dios. Es aborrecer lo que a Dios no le agrada. Es darle la espalda. Él antes bebía. Él antes adulteraba. Él antes fornicaba. Él antes tenía falta de perdón. Pero dice: ya no puedo. Señor, me arrepiento. Padre, me arrepiento. Te doy la autoridad para que entres y vengas a mi vida. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Espero que en casa me estén entendiendo. Entonces, es apartarse de todo lo que ofende y no agrada a Dios y buscar la santidad. Antes estaba viviendo en pecado, antes estaba viviendo en ira, en odio, en falta de perdón, estaba viviendo en maldad, era rebelde a los padres, era ingrato, orgulloso, prepotente, no creía ni en Dios o creía en Dios a su manera, hacía las cosas a su manera, pero un día se arrepintió. Ahora, ¿qué va a buscar? Va a buscar la santidad.
ahora va en busca de la santidad. Antes estaba en busca del pecado, viviendo en pecado. Hoy busca la santidad. ¿Qué es lo que provoca que busque la santidad? Cuando se arrepiente. Eso es lo que Dios quiere traer a la humanidad ahora. Que nos arrepintamos, cristianos y no cristianos. Cristianos y no cristianos. Dios dice: arrepiéntete. Arrepiéntete de todas tus maldades. Arrepiéntete de todos tus caminos. Arrepiéntete de todas tus iniquidades. ¿Qué dice Hechos capítulo 3 versículo 19? Hechos, quédense acá. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados. ¿Qué dice? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué está diciendo Dios? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Qué está diciendo Dios? Arrepiéntete. Ya no quiero que me des la espalda. Ya no quiero que viva dándome la espalda. Dice Dios: arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete tú que nunca me has querido recibir. Arrepiéntete que tú que dices que yo no existo. Arrepiéntete tú que me pediste cuando tu madre estaba grave de cáncer y no se sanó y se murió. Tú que me culpas. Tú que me culpas de tu desgracia. Tú que me culpas de que dónde estaba cuando te abusaron. Que dónde estaba yo cuando te violaron. Tú que me acusas de toda tu desgracia. Tú que me acusas y me juzgas de todo lo malo que te ocurre. Arrepiéntete. Arrepiéntete, iglesia, por no ser ni frío ni caliente, sino tibio. Arrepiéntete, pastor, por no predicarle a tu congregación para que se vuelvan a mí. Arrepiéntete, apóstol, por solo hablar cosas que el pueblo quiere oír y no hablar mi palabra. Arrepiéntete por haber dejado el enfoque, el propósito por el cual yo te llamé. Arrepiéntete. Entonces, cuando se arrepiente, le da y vive. ¿Qué va a buscar hoy? Va a buscar agradar a Dios. Va a buscar obedecer a Dios. Va a buscar la santidad. Va a buscar obedecer la palabra de Dios. Va a buscar servir a Dios. Va a buscar amar más a Dios. Va a buscar a Dios en oración, en ayuno, en vigilia. La presencia de Dios está sobre nosotros en este lugar. Yo sé que ahí están sobre su casa. Es tiempo de arrepentirnos de todas nuestras maldades y de todos nuestros pecados, de todas nuestras rebeliones. Es tiempo de arrepentimiento. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, 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 porque ha llegado el reino de los cielos, ha llegado el reino de Dios. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Por predicar arrepentimiento y conversión, le cortaron la cabeza, le costó la vida. Por eso es que mucha gente ha dejado de predicar la verdad. Solo le dicen al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Solo lo que están haciendo es inflando el ego, ministrando egos, ministrando orgullo, subiendo de una posición a otra posición más alta, dándole una asignación más alta, un título más alto. Pero no lo están preparando en su carácter, no lo están preparando para ser la novia, no lo están preparando para el día en que tenga que morir, que tenga que partir de la tierra. Yo le dije a la iglesia hace un tiempo: yo no preparo gente con ego y orgullo. Yo preparo a los cristianos para que el día en que la enfermedad y la muerte llegue, estén listos para partir a la presencia de Dios y no se pierdan en un lago que arde con fuego y azufre. Tú que me estás viendo, predicador, apóstol, maestro, evangelista, profeta, lo que tú seas, reverendo, como te llamen, bishop o bicho, como te llamen. Dios te llamó a predicar la verdad. Vuelve a tu esencia, vuelve a tu primer amor, vuelve a predicarle al pueblo. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que cuando tú predicas la verdad, lo que te va quedando es un remanente. Y ese es el problema de hoy en día. Hoy estamos en competencia con el otro pastor. Hoy estamos en competencia con el otro ministerio que es más grande, porque yo quiero que el mío sea más grande. Y entonces empiezo a dejar de predicar la verdad para agradar gente y la gente que se me llene. No sé si me doy a entender. Prefiero
un remanente que esté dispuesto y esté preparado para la eternidad con Cristo, que esté preparado para pasar por el fuego, que esté preparado para ser sacudido, pero que en medio del sacudimiento se mantenga firme. Solo hay dos tipos de personas, y Cristo lo habló: uno que edifica su casa sobre la roca que es Jesús de Nazaret, y otro que edifica su casa sobre la arena. ¿Sobre qué estás edificando tu ministerio, pastor? Perdóname, no te estoy criticando, solo te estoy diciendo: despiértate, despiértate. Dios te dice: despiértate. Dios te dice: deja la tibieza, vuélvete en caliente, vuélvete al fuego de mi espíritu. Yo siento que hay hombres de Dios que me están viendo ahora, mujeres de Dios que me están viendo ahora, y Dios está usando mi boca para decirte: vuelve al fuego del espíritu. Vuelve a la palabra de Dios, vuelve a predicar la verdad, vuelve, saca la espada que está ensangrentada, saca la espada que está llena de la sangre de Jesús, saca la espada del Espíritu, úsala, predica en tiempo y fuera de tiempo, deja los miedos, deja la zona de confort, sal de la tibieza, sal de la apatía, sal de la indolencia, sal de la doble vida, sal del pecado y conságrate a Dios. Arrepentámonos todos de nuestros malos caminos, arrepintámonos por haberle dado la espalda a Dios, arrepintámonos por haber dejado de predicar la verdad, arrepintámonos por haber agradado hombres y no agradar al Dios que nos llamó. O sentir la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Fuiste bautizado con fuego, fuiste bautizado con agua, fuiste bautizado con el fuego del Espíritu Santo. Sal, deja. Rehúsate a ser un tibio. Rehúsate a estar en una iglesia de tibios. Rehúsate a ser un líder tibio. Rehúsate a ser un hombre, un padre, un sacerdote tibio. Le dice el Señor: así que arrepentíos. Y la segunda palabra que llama es convertíos. ¿Qué significa la palabra convertíos? Escuche bien, si se da cuenta, no solo dice arrepiéntase. No es suficiente solo arrepentirse. Hay veces que nosotros como predicadores, como cristianos, como líderes, llevamos al pueblo al arrepentimiento y ahí lo dejamos, ahí lo abandonamos. No. La palabra de Dios dice: así que arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento y la conversión son necesarias. ¿Para qué? Para que vengan tiempos, para que Dios perdone todos nuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no ha venido la bendición completa de Dios. ¿Por qué no ha venido? Porque quizás Dios nos perdonó los pecados, pero los tiempos de refrigerio no vienen. Porque la obra no está completa. Arrepentíos y convertíos. Yo puedo sentir la presencia del Espíritu de Dios. Arrepentíos. Necesitamos primero el arrepentimiento, porque recuerde, arrepentimiento es un cambio, un giro de 180 grados. Es vivir cara a cara con Dios. Es decirle: Padre, reconozco que he pecado, reconozco que he sido un tibio, reconozco que te di la espalda, reconozco que cuando tú me prosperaste me di la vuelta, te di la espalda. Te pedí el negocio, me lo diste. Te pedí la familia, me la diste. Te pedí riqueza, me la diste. Te pedí un esposo, me lo diste. Te pedí un hijo, me lo diste. Solo me diste lo que te pedí, te di la espalda. Me arrepiento. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento de verdad. Hay gente que ha confundido esto. Hay gente que ha confundido arrepentimiento con
con un cargo de conciencia. ¿Cómo así, pastor? En el día, todo el día le dan espalda a Dios. En la noche, como les da miedo cuando se van a dormir, un paro cardíaco, se les revienta algo, se mueren, un terremoto, un tsunami, lo que sea, les da miedo morirse. Entonces en la noche, cuando se van a acostar, dicen ellos que se arrepienten. Padre, te pido perdón. Si hoy muero, no me quiero ir al infierno. Porque tienen conocimiento y saben que si se mueren en pecado, van por una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga. Entonces en la noche, Padre, te pido perdón. O cuando se sienten angustiados, Padre, te pido perdón. Vuelve a amanecer. Termina la cuarentena. Vuelven a darle la espalda a Dios. Llega otra vez la noche. Viene la siguiente crisis. Viene la siguiente peste. Porque esta no es la primera. La palabra de Dios, Jesús dijo que era el principio de dolores. Todavía es el principio de los dolores. Todavía la mujer no ha dado a luz. Estos son los primeros dolores de parto. Viene otra peste, otra crisis, otro tiempo de necesidad. Padre, te pido perdón. ¿Por qué le digo que Dios está buscando un arrepentimiento verdadero? Venga la crisis que venga, venga la dificultad que venga, se venga lo que se venga la mujer más hermosa que tú deseaste en toda tu vida y te venga a tentar y el diablo la use para seducirte. O venga el hombre que tú más deseado, el príncipe de los ojos verdes, azules, morados, de lo que tú quieras, y se te presente ahora y te diga que hoy sí se quiere casar contigo. Y no están en la voluntad de Dios, es un inconverso, es un ateo. Y entonces sí, usted le da la espalda otra vez a Dios. El arrepentimiento verdadero es el arrepentimiento donde le autorizamos a Dios que cambie nuestra vida y que permanezca con nosotros para siempre. Donde nosotros no le damos la espalda y obviamente jamás Dios te dará la espalda. Entonces, confundimos. Algunos dicen, arrepentimiento es sentir dolor. Está bien, pero no es una verdad total. El verdadero arrepentimiento es cuando la persona dice, Padre, yo te autorizo. Padre, yo me arrepiento. ¿Qué quieres que haga? Eso es, no vuelve atrás. Es por eso que algunos durante un tiempo fueron cristianos. Es por eso que durante algún tiempo estuvieron en Cristo, sirviendo. Dios los usó en milagros, Dios los usó en sanidades, Dios los usó en algo. ¿Qué fue lo que pasó? Por un tiempo fueron tocados, pero no fueron cambiados. Y aquí viene la otra parte. La conversión, la palabra convertidos, quiere decir o significa cambiar en otra forma o condición. Lo voy a repetir. ¿Qué significa convertidos? Significa cambiar en otra forma o en otra condición. Repito, dice arrepentido, ya está arrepentido, pero dice cambia tu forma. A Jesús le llevan la mujer que se encontraba en el acto del adulterio y le dice, vete y no peques más. Radical. Vete y no peques más. Deja de ser una pecadora y conviértete en una hija, en un hijo de Dios. Deja de ser un borracho y conviértete en un hijo de Dios. Toma la condición. Antes estabas en una condición de pecado. Eras un pecador, eras un perverso, eras un inicuo, eras un malvado. Tu condición era pecador. Tu forma de ser era pecador. Cuando te arrepientes y te conviertes, vas a cambiar tu forma de ser. Vas a dejar de ser un fornicario, vas a dejar de ser un adúltero, vas a dejar de ser un idólatra para convertirte en un hijo de Dios. Es cambio de forma. No sé si me están entendiendo ahí en casa.
es un cambio de estilo de vida. Es dejar de ser un pecador y convertirse en un hijo de Dios. Escuche, esta está buenísima. Cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos y nos convertimos, Él, que lo representa a usted y a mí, Él toma la decisión de ser lo que Dios lo llamó a ser y a cumplir su propósito en la tierra. Antes era un pecador, hoy es un hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Creo que no me entendieron. Lo voy a repetir. Convertirse es alinearnos, volvernos al plan original que Dios tenía desde el principio con Él. ¿Qué va a empezar a hacer Él? Va a empezar a cambiar. ¿Cómo así? La señal, la evidencia que una persona se arrepintió no es que venga a la iglesia. No me entendió. Lo voy a repetir. La evidencia de que una persona se arrepintió de sus pecados, de su condición de vivir, es la conversión. ¿Qué es la conversión? Los cambios. Cuando Él cambia su manera de vivir, entonces está demostrando que se arrepintió. Hoy tenemos las iglesias llenas de un montón de gente que dice que se arrepintió, pero nunca cambian. Son los mismos chismosos, son los mismos criticones, son los mismos difamadores. La diferencia es que antes eran mormones y hoy son evangélicos religiosos. La diferencia es que antes era católico y ahora es mormón. La diferencia es que antes era mormón y ahora es testigo de Jehová. Pero nunca se arrepintieron y nunca cambiaron. Por ende, el que se arrepiente cambia. Por eso es que la palabra de Dios dice: el que pecaba no peque más, el que robaba no robe más, el que adulteraba no adultere más. Porque el arrepentimiento va a precedir, lo acompañan cambios. ¿Qué fue lo que le voló los sesos a Pedro y a todos los cristianos cuando vieron a Pablo? ¿El lenguaje religioso que hablaba? ¿O los cambios? Que antes tenía un semblante careperro, caretubo, como el mío. Y lo miraban y reflejaba en su rostro el amor de Dios. Y cuando predicaba ya no era: agárrenme a este cristiano hijo del diablo, azótenlo y apedréenlo, tráiganme la ropa, desnúdenlo. Ya no era ese hombre, ya era el hombre que hablaba el amor de Dios, que confrontaba, que disciplinaba, que exhortaba, porque amaba a Dios. La gente confunde el amor. La gente confunde esto. Un predicador que te ama te va a decir: amorcito. El predicador que para ti tiene amor es este tipo de predicador: amorcito, arrepiéntete por favor, deja el pecado. Ahí donde vas no te espera nada bueno. Para ti ese es el predicador que te ama. No, el predicador que te ama te predica la verdad. El confrontar, el exhortar, el disciplinar y el azotar son señales de alguien que te ama. Jesús nunca le expresó con palabras: Pedro, I love you, Pedro, te amo. Mateo, ay, Mateito, ay, I love you, Mateo. No, nunca le dijo que le amaba, pero sus acciones le demostraban cuánto nos amaba. Su forma de ser, cuando les hablaba la verdad: Pedro, apártate de mí, Satanás. Les estaba demostrando que lo amaba. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7 te he dicho, Pedro. Pero todos asumen que Jesús decía: Pedrito, no se peleó. No, hablaba fuerte, hablaba la verdad, confrontaba.
La Biblia dice que entró al templo y los azotó. Agarró lazos y los azotó. ¿Por qué? Porque dijo: la casa de mi padre la han hecho cueva de ladrones, la han hecho mercado. Los agarró, le dio vuelta a las mesas. ¿Usted cree que lo hizo? Dobló la mesa a la pata y le dio vuelta. Porque todos así asumen que Jesús era así. No, entró, le dio vuelta a las mesas, le dio vuelta a la mesa, agarró los lazos que estaban de los mismos animales que llevaban enfermos. Los agarró y los azotó con los mismos lazos que ellos andaban, donde tenían los animales amarrados. Con esos mismos los azotó y los corrió, los sacó de la casa. ¿Qué le hace ver eso a usted? Un hijo, el hijo del Dios molesto. Molesto. No, pero todos quieren verle el lado solo de amor y amor. Mucho Walter Mercado, mira, mucho Barney. Disney nos ha distorsionado lo que es la revelación del verdadero amor. Cuando alguien te ama, te confronta. Cuando alguien te ama, te sacude. Cuando alguien te ama, te dice: hey, sinvergüenza, deja esa vida de pecado. Un amigo de verdad no te va a decir: viejo, vamos, echémonos el otro bate, echémonos el otro puro marihuana. Un amigo de verdad te va a decir: hey, deja esa sinvergüenzada. Cuando fuiste traído por Dios a esta tierra para ser ese parásito que solo fumando marihuana pasa, y que todo lo que agarren dinero solo en beber y en fumar piensa. Ese es un amigo verdadero. Ese es un amigo que te ama. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la conversión va precedida de cambios. Tienen que haber cambios. Si una persona se arrepintió, es por su cambio. Cuando Pablo se arrepintió y se convirtió y tuvo su experiencia con Jesús, los apóstoles, dice la gente, lean la Biblia, se quedaban atónitos. ¿No es este Saulo de Tarso el que perseguía y asolaba la iglesia? ¿No es este que tiraron a sus pies las vestiduras de Esteban? ¿No es este el que dio la orden de que mataran a pedradas a Esteban? ¿Es este el que ahora vemos predicar y demostrar el poder de Dios? Hubo un cambio. Tenemos cristianos en la iglesia que son como Cristo, son los mismos de ayer, de hoy y para siempre. Nunca cambian. El arrepentimiento y la conversión debe de haber cambios, cambios, cambios. Si no hay cambios, no hay arrepentimiento. Y Dios está interesado en que cambiemos. ¿Por qué Dios está interesado en que cambiemos? ¿A qué? El cambio, escúcheme bien. El cambio no es hacer como el pastor, porque el pastor no es el modelo perfecto. La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice que nos podamos ver como en un espejo a cara descubierta. En otras palabras, que cuando alguien te vea, tú seas Jesús. La palabra cristiano por primera vez se mencionó en Antioquía. La mencionaron ahí porque llegaron los discípulos de Jesús. Y cuando los discípulos de Jesús llegaron ahí, la gente miraba en cada uno de ellos a Jesús. No miraban a Mateo, no miraban a Pedro, no miraban a los apóstoles, no miraban a los cristianos en sí como personas. Miraban en ellos a Cristo, al Cristo resucitado, al Cristo que murió y resucitó. A Él era que miraban en el rostro de Wilmer. Entonces, cuando miraban a Wilmer, no miraban a Wilmer, miraban a Jesús. Hoy nosotros vemos a la gente y lo que vemos es un montón de gente hipócrita, falsa. Que el inconverso dice: yo para ser cristiano como fulano, eso yo no soy. ¿Por qué? Porque son un mal reflejo, somos un pésimo reflejo de lo que Cristo en realidad es. Somos un fiasco, somos una mala copia, somos una copia pirata, piruja, como decimos en Honduras, de lo que en realidad debe de reflejar ser un cristiano. Cuando alguien se convierte, bíblicamente hablando, cuando alguien se arrepentía y se convertía, lo que empezaba a hacer es que cuando digamos que Él es Jesús, la gente lo miraba a Jesús en la persona. Eran uno solo.
Entonces cuando miraban, en realidad no miraban a Jesús físicamente, el rostro de Jesús. Miraban en Jesús, miraban en Wilmer a Jesús. Eso era la evidencia de alguien que se había arrepentido y se había convertido, porque llegaba a ser como Jesús es. Por eso es que en Antioquía dicen, cristianos les llamaremos, para identificarlos. Escúcheme bien, por favor. Para identificarlos de las demás religiones falsas que había. Entonces cuando decían cristianos, la gente ni los había visto y asumían y subía a su imaginación, no un religioso con un lenguaje religioso, a la imaginación. Cuando decía va a venir tal cristiano, las personas, los oyentes, se imaginaban que quien iba a llegar era Jesús, era Cristo, a través de esa persona. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque en el momento en que él se arrepintió y se convirtió, dejó de ser Saulo de Tarso y se convirtió en Jesús, en el Cristo resucitado. No me entienden. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos convirtamos. ¿En quién? En Jesús. La perfección hecha hombre. Jesús, el Hijo de Dios, el modelo perfecto. Por eso es que la palabra de Dios dice que seamos como Él es. No solamente en un lenguaje religioso, sino en nuestra conducta, en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestro estilo de vida. Debemos de reflejar a Jesús. El que no reflejaba a Jesús, literalmente Jesús dijo esto: ustedes dicen que son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Abraham. Escuchen, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras, el estilo de vida de Abraham, ese sería su estilo de vida. Pero cuando yo veo su estilo de vida, ustedes son hijos, vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo hacen. Cuando alguien se arrepiente y se convierte a alguien, empieza a parecerse, a vivir, a comportarse y a ser igual a quien se arrepintió y se convirtió. ¿Por qué nosotros no hemos reflejado a Cristo? Porque a lo que nos hemos arrepentido y a lo que nos hemos convertido es a una religión más, y no a Jesús. Eso es lo que ha pasado. Por eso no reflejamos, no nos parecemos, no nos comportamos como Jesús, como el Hijo de Dios. Por eso es que Dios nos llama a nosotros. Por eso es este sacudimiento. Por eso sacude al cristiano que cree que porque ora una hora y ayuna 14 días, ya con eso es perfecto y se merece el cielo, y que se puede parar en su posición, que es justo, super santo, y que todos los demás están mal, que solo es él el que está bien. No es esa ni mi actitud ni mi intención. Mi actitud y mi intención y la orden que Dios me dio fue: predica mi verdad, habla mi verdad, vas a ofender. Y esto me llenó tanto, que me trajo tanta paz. Cuando Jesús fue, le pusieron a Barrabás y Jesús. Si Jesús hubiera tenido la mayor parte de la gente en que Él los agradara, el grito que hubiera sobresalido hubiera sido: Jesús, Jesús, Jesús. Pero como ni el propio Jesús logró tener la mayoría de la gente a su favor o que les agradara, dijeron Barrabás.
el Señor me enseñó esto. Me dijo, la minoría se va a agradar, se va a arrepentir y se va a convertir. La minoría de los que oigan se van a arrepentir y se van a convertir de verdad. La mayoría te van a rechazar, te van a odiar y te van a menospreciar. Porque así pasó con Jesús. ¿Cuál es el desenfoque de nosotros? Queremos agradar al pueblo. Y desde ahí surgió una frase que está mal. Dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. No es cierto. No es cierto. La voz de Dios es la voz de Dios y no se compara con la voz de nadie. El pueblo no tiene la voz de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted que me está viendo ahí, sea que usted sea cristiano o no, sea que usted fue cristiano y se apartó, y sea que usted nunca le ha abierto las puertas de su corazón a Jesús, yo quiero invitarlo a esto. Quiero invitarlo a que abra su corazón. ¿A una religión? No, a Jesús. Un día tuve esta experiencia. Tuve un sueño. Este fue el sueño que yo tuve. Ya terminé. Solo le cuento este sueño. Estaba yo en Ciguatepeque en ese entonces. Los que son de Ciguatepeque o conocen Ciguatepeque van a identificar esto. Estoy en la Plaza San Pablo en Ciguatepeque. No en el parque, sino en la plaza. Y ahí veo muchos hombres bien vestidos, bien, aparentemente bien pulidos, como decimos nosotros acá en Honduras. Todos ellos decían que llevaban al cielo. Me llamaba la atención que tenían enfrente, así como un rótulo, así, en la parte de enfrente de su pecho. Y uno decía, Testigo de Jehová. Y al lado, a cierta distancia, había otro. Y aquel decía que era católico. Y al lado había otro que decía que era de los mormones. Y al otro lado había otro que decía que era adventista. Y así miré a alguien que practicaba el Islam, un musulmán. Y vi, y lo que literalmente entendí era que Dios me estaba mostrando todas las religiones de la tierra. Y todas decían que lo podían llevar al cielo. Todas. No había una que, porque yo me acercaba y preguntaba, ¿a dónde usted me lleva? Yo te llevo al cielo. Yo te ofrezco llevarte al cielo. Y pasé con todos. Y todos me decían lo mismo, yo te ofrezco llevar al cielo. Y estaba ahí uno que decía evangélico, cristiano evangélico. Y también me ofrecía lo mismo. Vi un montón, eran aquel montón de hombres en fila, todos en fila, muy ordenados, con ese rótulo de la religión a la cual ellos representaban. Y en eso oí una voz que me dijo esto, que ahora le digo. Me dijo, ninguna religión en la tierra puede llevarte al cielo. Y de repente vi como una silueta grande, blanca. No le vi el rostro, solo vi una silueta así blanca. Y me dijo, el único que te puede traer a mí es mi Hijo Jesús. Porque me dijo, solo el que ha estado en el cielo te puede llevar y te puede traer solo el que ha estado en mi presencia, porque me dijo, solo el que ha estado conmigo en mi presencia te puede traer a mi presencia. Y ninguna de las religiones en la tierra ha estado en mi presencia. Ese día yo entendí que Dios, que Jesús no es una religión más,
que Jesús es el único camino al Padre. No hay otro camino al Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy. No dijo uno de los caminos. Dijo, yo soy el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo. Jesús no vino a la tierra a fundar una religión más. Pero la mayor parte de nosotros nos hemos arrepentido y nos hemos convertido en una religión más. Por eso no reflejamos a Jesús. Por eso la gente no ve en nosotros a Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de dirección. Si tú estabas dándole la espalda a Dios, si tú estabas viviendo en pecado, en rebeldía, en iniquidad, en desobediencia, seas cristiano o no seas cristiano, si estabas viviendo una doble vida, si eras tibio, si el Espíritu de Dios te está hablando ahora y el Espíritu Santo te dice, tú eras tibio y yo no quiero que seas tibio. Ahí donde está, dile, Señor, me arrepiento. Dios le habla a la iglesia de la Odisea y le dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Cambia de dirección. Jesús no es una religión. Te han enseñado tanta religión que lo que menos conoces es a Jesús. Por eso a quien menos reflejamos es a Jesús. Porque reflejamos a lo que nos arrepentimos y nos convertimos. A eso nos parecemos. Nos volvemos hechura y semejanza de lo que nos arrepentimos y de lo que nos convertimos. Ahí donde estás, levanta tus manos. Cierra tus ojos. Habla con Dios. Si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús y Dios te ha hablado en esta tarde, ahí donde estás,